Hoy os traigo al canal el esperado vídeo para mí, Parnitz Daytona Paul Newman. El Parnitz Paul Newman, inspirado en el Rolex Daytona Paul Newman. La historia sobre este reloj os la voy a contar poco a poco porque es una historia interesante y bastante dilatada en el tiempo. Aquí tenéis a los dos personajes. Un reloj y una persona, unidos en una historia y en mucho dinero de por medio, aunque la figura de Paul Newman nunca estuvo interesada en el dinero. Tiene una vida personal complicada. Tras una separación, al conocer a la actriz Joan Woodward, esta vida personal afectó también su relación con sus hijos de su primera esposa, sobre todo con su hijo mayor, que murió víctima de las drogas a principios de los años 80. Y eso le marcó mucho a él, el no haber sido un buen padre, el no haberse ocupado grandemente de sus hijos en los años 60, cuando estaba con su nueva mujer y muy introducido, muy metido en la industria del cine, obsesionado por triunfar. Y vaya si lo hizo, si triunfó. Paul Newman es una figura que a raíz de la muerte de su hijo en los años 80 se centró en valores humanitarios y en ayudar a jóvenes a salir de la droga y demás situaciones difíciles que tiene la vida. La figura de Paul Newman es la de un actor al que le costó bastante triunfar al principio. Empezaron James Dean y Paul Newman en diferentes papeles en los castings de los años 50. A Paul Newman la suerte no le sonrió al principio y era echado para atrás en los castings, mientras que la mayoría de los papeles buenos se los llevaba James Dean. Tenían una relativa amistad. Tras la muerte de James Dean, llegó el momento de Paul Newman, que había fracasado con la película El Cáliz de Plata, un auténtico fracaso considerado por él y por muchos como la peor película de romanos de la época. Después empezó a tener una relación con la actriz Joan Woodward, rompiendo su matrimonio. Una relación de idas y venidas, una relación que se cargó su estructura familiar. Luego la fue retomando, compró un rancho fuera de Hollywood y allí se reunían sus hijos, los de la primera mujer y los de la segunda mujer. Intentó promocionar a su hijo mayor en el mundo del cine, pero no tenía la belleza en los ojos de su padre, ni dotes de actor, y eso le llevó a una trágica muerte por suicidio que marcó muchísimo a su padre. El padre no tuvo nada que ver, simplemente tenía el remordimiento de no haberse ocupado de su hijo lo que era necesario, lo que él pensaba que debió de hacer. De ahí el amargor que tuvo durante la década de los 80 respecto a esa situación que marcó su vida, la muerte de su hijo. Paul Newman era un grandísimo amante de las carreras, de la automoción, de la velocidad, y eso le llevó a ser durante toda su vida un piloto aficionado en carreras tipo 500 millas, de ahí la película 500 millas que marcó su vida icónica en relación a este tema de los relojes, pues de ahí surgió
el reloj Rolex Daytona, inspirado en la película 500 millas, pero no fue en ese momento cuando le regalaron el reloj, sino fue su mujer Joan Woodward en 1972, la que le regaló este reloj. Escribió la frase detrás, en inglés por supuesto, maneja con seguridad conmigo, en 1972, le regaló este reloj, que se diferencia del Rolex Daytona simplemente en que este es amarillo. Cambian un poquito las subesferas y la palabra taquímetro, que yo creo que el otro también lo lleva, pero bueno, algo hay que decir, taquímetro, las subesferas y sobre todo la esfera de color amarillo. La verdad es que el mito sobre este reloj se produjo en los años 80, cuando en una revista italiana salió Paul Newman con él en la muñeca, lo que hizo que en ese momento los Rolex en color amarillo fuesen tendencia y fuesen cada vez más valiosos. Ya digo que a día de hoy un Rolex Daytona Paul Newman parte desde los 180.000 euros, 250.000 e incluso 1.000.000 de euros, pero hubo uno, concretamente el de Paul Newman, que en el año 2017 se vendió por 17,8 millones de euros. Son informaciones contradictorias, la verdad. Otros hablan de 1.000.000 de euros. Pero bueno, las cosas son un poco contradictorias. Otros hablan de 15.252.500 euros. En 1984, Paul Newman le regaló este reloj a James Cox, novio de su hija Neil, y él lo guardó durante largos años hasta que lo subastó en el año 2017. Por esa cifra un poco contradictoria, pero bueno, pongamos que puede ser real, los 17,8 millones de euros. Jolín con el señorito James Cox, vaya negociazo que hizo, y seguramente no se llegó a casar ni con la hija. Vaya suerte que tuvo. Pues nada, este es el Parnitz Daytona Paul Newman. Esto me ha costado unos 50 euros, 55, pero su precio real en AliExpress son unos 65 euros. Me lo han enviado en plena época del coronavirus. Y lo cierto es que ha tardado bastante, pon un mes y medio, en época del COVID-19, a través de un envío por Singapore Post. El envío ha sido bastante seguro para mí. Les pedí que me lo enviasen sin caja y declarado por el mínimo valor posible. Cumplieron, yo les dije 20 euros y pusieron 10 euros de valor de este Parnitz Paul Newman Daytona. El cierre es plegable y de seguridad. Es resistente al agua 3 bares. La banda es de 20 milímetros. La caja mide 13,3 milímetros de grosor. Es de acero inoxidable. El calendario es completo. Tiene cronómetro. Un dial de 39 milímetros. Cristal de zafiro y el modelo es el PN684. El movimiento es Mecaquart, firmado por Seiko. El Mecaquart es un híbrido entre un movimiento de cuarzo para dar la hora y un movimiento mecánico para realizar las funciones del crono. Ahora os voy a enseñar una imagen de cómo es un movimiento Mecaquart. Es un movimiento que todos hemos visto en relojes sencillos tipo Lotus, porque yo tengo un Lotus con el mismo movimiento. Es un movimiento relativamente económico, porque si lo han metido aquí, pero ya decimos que el Parnitz, que el Rolex Daytona era un movimiento
mecánico, nada de mecaquart como esto, pero bueno, en algo tenían que recortar. Pues aquí lo veis, esto es un movimiento Mecha Quartz, un viejo conocido de todos desde hace muchos años. Pero no está mal para haberle metido en un reloj de 60 euros. El movimiento del crono os voy a demostrar cómo funciona. Sobre todo, la corona no es para nada roscada. Este es el movimiento megaquark. Con este primer mando de aquí lo ponemos en marcha, como veis. Y con el de abajo con este de abajo lo detenemos. Volvemos a tocar el de abajo, el de arriba y, y vuelve a su posición. Ahí tenéis el calendario. Es un reloj que sinceramente yo me le esperaba más grande. Pero bueno, estoy contento por el hecho de que sea de este tamaño, 39 milímetros. Para mí ya los de 43 milímetros, que a vosotros seguramente os sienten genial, para mí se quedan demasiado grandes. 39 milímetros es el tamaño perfecto para una muñeca pequeña como la mía. 17 o así, más o menos. Suele tener centímetros mi muñeca. La parte trasera, la zona central no está pulida. La pulsera me parece de buena calidad, es maciza. Y aquí tenéis el cierre, firmado por Parnitz. Tiene alguna pequeña rayadura, algo tenía que tener. Y hablan, las personas que lo han probado más, es que el cierre de seguridad no está, el cierre no les convence para el reloj. Pero bueno, yo no lo he probado mucho porque todavía no le he hecho el corte de eslabones. Ahora me lo voy a poner, pero ya os digo que no le he cortado los eslabones y mi muñeca es muy pequeña y va a haber que cortarle, trepanarle muchísimo. Mi muñeca es muy pequeña, aunque para este tamaño de reloj, que ya digo son 39 milímetros, es perfecto el tamaño de este reloj. Ahí os muestro la zona para hacer un poquito más corto o más largo el pasador, pero vamos, yo voy a tener que trepanarlo muchísimo este reloj, quitarle muchos eslabones. Tiene dos o tres posiciones y eso le puede hacer ganar un poquito en distancia para ajustarlo bien. Ahora me lo voy a poner y os voy a enseñar los demás relojes Parnis que tengo en colección. Pues aquí tenéis el Parnis Paul Newman puesto en muñeca. No lo voy a mover mucho debido a que no le he hecho el corte de eslabones necesarios. Ya digo que mi muñeca es pequeña. Si tenéis un pedazo de muñeca, a lo mejor este no es vuestro reloj. Yo justifico comprar un reloj homenaje de este estilo de Rolex, porque es que prácticamente nadie puede
tener los 7.000 euros de partida que puede costar comprar un Rolex. En estos casos sí lo recomiendo. Bueno, yo recomiendo, como veis, cualquier cosa, pero bueno, cada uno ha de hacer y seguir su camino. Yo quería tener este reloj de Paul Newman y me lo he comprado. Vosotros pues hacer lo que queráis. Pues estos son los relojes Parnis que tengo en colección. Parnes Marina Militare. Pues lógicamente un homenaje a Panerai. Le habéis visto muchas veces. Para mí es un reloj precioso. Lo único que le falla es un poco la pulsera, que es un poco recia. Mecanismo Seagull. Muy fiable. Aunque estos mecanismos Seagull, pues yo creo que no son los originales de Seagull, sino algún tipo de copia del original chino. Este tiene también un pequeño defecto, a veces, en la zona del cierre. Y a la hora de darle cuerda, pues es un poco frágil este sistema. Con ello cerrado tienes que darle cuerda. Y resulta un poquito incómodo. Pero bueno, este es mi Parnitz Marina Militare. Esto cuesta unos 70-80 euros. Aquí lo tenéis, prácticamente no lo he usado, pero sí que es un reloj muy fiable, ya tiene 4 años en colección. Casi nadie vio el vídeo de los relojes Parnis, estaba yo un poco verde como youtuber. Aquí tenéis el Parnis portugués, un reloj con reserva de marcha. Ahí lo veis, hasta 48 horas creo que pone. Mismo defecto, las pulseras de Parnis son de bastante mala calidad, bastante recias. Y sería conveniente cambiarlas, pero cambiarlas por algo de mucha calidad, no las que yo suelo usar con relojes de poca relevancia para mí. Esto hay que gastarse por lo menos 15 o 20 euros en una pulsera en condiciones para realzar este reloj, si no, no vas a superar la pulsera que llevan de origen. Mecanismo Seagull también, en este caso reloj automático con parada de segundero y reserva de marcha. Un reloj bonito, un reloj de vestir. Este es el reloj mecánico de entrada de Parnitz. El Parnitz inspirado en la aeronáutica alemana. Reloj inspirado pues en ese diseño libre que las fuerzas aéreas alemanas hicieron de los relojes para pilotos, reloj de piloto de Parnitz. Este es el más baratito de los Parnitz. Tiene un valor pues de unos 50 euros, 45, de ahí no va a bajar nunca. Ahora tenemos cupones, estar atentos. El día 15 de junio hay muchos cupones. Seguidme en mi grupo de Facebook de ofertas donde toco el tema de los móviles. Ofertas de AliExpress, tecnología móvil, todo ese tipo. Por ahí ando por internet con un grupo de hace 4 años, 400 seguidores. El día 15 de junio va a haber ofertas, cupones de estos que te pueden bajar el reloj 8 euros si son 50 euros. Si son 100 euros puedes bajarlo 10 euros, 12 euros. Hay que estar atentos ese día. Los grupos como Chollómetro, ahí tenéis colgados los... No hace falta que me sigáis a mí, pero bueno, ya tampoco voy a poner el link porque es un grupo cerrado donde no quiero haters. Tengo 400 seguidores. Prácticamente no colaboran, pero bueno, si no se han salido del grupo y me siguen desde hace años y siguen aumentando en un grupo totalmente cerrado, es que por lo menos algo aporto. Este es el Parnitz Pilot, de piloto. Mismo defecto que tiene el otro reloj, la pulsera un poco recia, pero estas son pulseras que para sustituirla tienes que comprarte una de 10, 15, 20 euros como mínimo. Mismo mecanismo Seagull, mecánico, muy bonito, bellamente expuesto en una parte trasera de vidrio. Es precioso este mecanismo que colocan desde hace años a los Parnitz. Y ahora os voy a enseñar el más barato de los Parnitz, de cuarzo,
un falso reloj diver. Aquí lo tenemos, este Parnitz de cuarzo con bisel giratorio. La corona no es roscada, pero es un reloj con un movimiento Seiko también de relativa calidad. En este caso no es Mecha Quartz, pero bueno, es un reloj al que lo he disfrutado. Es un un reloj para condiciones duras de trabajo. Aquí tenéis como que ha tenido cierto uso su pulsera de engomada. La verdad es que este reloj Parnis está bastante bien y me costó solamente unos 20 euros en una subasta, aunque esto realmente puede costar 40, 50 euros. O costaba, todavía puede quedar alguno en stock. Este ha sido el revisado del Parnitz Paul Newman, homenaje al Rolex Paul Newman, que fue una historia, la verdad, que surgió después, como he dicho, en los 80. Nunca existió un Parnitz Paul Newman en su época, en el año 69, en el año 72, cuando compraron el reloj a Paul y se lo regalaron, en esta historia tan interesante. Paul Newman ayudó a mucha gente y tuvo una vida familiar muy estable, pese a la situación en el año 60 más o menos, cuando rompió su primer matrimonio y se casó con Joan Boudoir, que se ve que fue un amor muy apasionado que duró más de 40, 50 años, su relación con Joan Boudoir. Ella le regaló este reloj en el año 1972 y le deseaba lo mejor, que la llevase con seguridad por la vida. Paul Newman fue una persona muy humana, que intentó ayudar a los demás. Yo lo descubrí en este confinamiento. Me ayudó en momentos en que me encontraba muy mal y estábamos todos encerrados en casa. Ya estabas harto de ver siempre las mismas series de televisión. No sabías qué ver todo el día en casa. ¿Y qué me decidí yo hacer? Ver todas las películas clásicas de Paul Newman. A mí me fascina el Paul Newman desde de los años 70 a principios de los 80, el hombre de Macintosh. Maravillosa época, ahí estaba en su punto, 46 años más o menos, la edad que tengo yo a día de hoy. El hombre de Macintosh, el castañazo, un hombre maduro que luchaba por seguir siendo joven y alargar su juventud, que era lo que caracterizaba a Paul Newman, eternamente joven, sus bellos ojos azules. El hombre que en determinado momento supo dar el paso a la madurez, dejándose las canas alrededor de los 40 años. Esa es la mejor época de Paul Newman. Harper, investigador privado. Ahí yo creo que es cuando ya parte, a mediados de los 60, el icónico Paul Newman. Paul Newman era un muy buen actor, forjado a sí mismo. Cuando conoció a Joan Boudoir, los dos no eran ni tan siquiera actores principales de un musical, sino que eran los secundarios, los sustitutos de los artistas originales. Tuvieron una relación de amor de idas y vueltas a principio. Paul no quería destruir su familia, pero su obsesión y su amor y el destino que los unió muchísimo hizo que no tuviese más remedio que dar ese paso. Su relación con su hijo, su alejamiento de Hollywood, su unión con Robert Redford, también muy acertada, no dio prácticamente pasos en falso en su vida. Dos hombres y un destino. Ya digo que yo soy fan de esa época, finales de los años 70. El golpe, creo que se llamaba también. La filmografía de Paul Newman es interesantísima y en su juventud también tiene películas interesantes. Yo en el confinamiento vi una con Sidney Poitier muy interesante, que hacía de músico de jazz en París, marcado por el odio. Esa fue la película que le convirtió en estrella. La iba a realizar James Dean, su alter ego, su actor, el actor que le robaba los papeles, pero él se aprovechó en cierta medida de la muerte de James Dean y logró ese papel que marcó su vida.
marcado por el odio, un joven maravilloso. El premio también vi durante el confinamiento, de Otto Preminger, Cortina rasgada también la vi, finales de los 60, con Alfred Hitchcock, de esa película maravillosa en Berlín. Se le daba genial el género de espías, tocaba cualquier género dentro del mundo del cine, siempre con elegancia, con clase y siendo un buen actor. Esto ha sido el revisado del Parnitz Paul Newman. Espero que os haya gustado. Un homenaje, un homage al Roles Daytona. Os pediría que si queréis suscribiros al canal. Yo os aprecio. Muchas gracias por seguirme. Un saludo a todos.